Vivimos en un mundo impregnado de incesto. Un profesor de antropología de la Universidad de Rutgers llegó a la conclusión de que el 80% de los matrimonios en la historia de la humanidad fueron consanguíneos. Y no se trata de un cliché superficial, como que todos somos parientes en algún grado remoto. La realidad es mucho más oscura y perturbadora. Bajo el concepto de incesto, él incluía cualquier unión con una persona en tercer grado de parentesco o más cercano, un lazo que envenena la sangre y el destino de generaciones enteras. Parecería que, a lo largo de casi toda nuestra historia, las sociedades humanas han impuesto un tabú estricto contra el incesto cercano. Pero esa norma era para el pueblo llano, para los que no tenían poder. En las élites, entre aristócratas y nobles, el incesto se convertía en una herramienta siniestra para capturar y retener el control absoluto. Hipócritas que predicaban la obediencia a las reglas y los mandatos eclesiásticos, mientras ellos mismos engendraban herederos con sus propias hermanas, condenando a sus descendientes a un sufrimiento silencioso y prolongado, un legado de dolor que se extendía como una plaga invisible. Hoy voy a relatar la historia de la dinastía más infame de consanguíneos. Apostaron todo su poder en un juego de tronos y perdieron de manera catastrófica. Sus herederos morían al nacer. O peor aún, aquellos que sobrevivían arrastraban una existencia marcada por el tormento físico y mental, un calvario que no cesaba hasta la muerte. Y aún así, durante 2 siglos, fueron la dinastía más poderosa del mundo. Se trata de los Habsburgo. Vamos a explorar en detalle cómo lograron someter a toda Europa bajo su yugo. Un proceso que no solo involucraba astucia política, sino también un sacrificio humano inimaginable. Seguiremos el rastro de cómo la Iglesia utilizó el incesto como arma en sus intrigas y al final, a través de árboles genealógicos enredados como raíces podridas, veremos cómo la consanguinidad destruyó un imperio entero. Esta narración se asemeja más a una serie dramática, llena de giros desgarradores, que a un relato histórico convencional, como si fuera una versión real de Juego de Tronos, pero con herederos que no eran ficticios, sino víctimas de carne y hueso, cuyas vidas se desmoronaban bajo el peso de su propia sangre. Orientarse en la historia milenaria de la Edad Media no es tarea fácil. Para algunos, podría parecer un vasto abismo negro, un período de caos interminable donde el sufrimiento humano era la norma diaria. Es comprensible esa percepción. No todos somos historiadores, y el peso de esos siglos puede abrumar. Pero incluso en la Edad Media, hubo un siglo que destacaba por su crueldad y locura extrema. Un tiempo donde el dolor se filtraba en cada aspecto de la existencia, dejando cicatrices que perduran en nuestra memoria colectiva. ¿Nos situamos en el siglo XIV? Posiblemente el peor en la historia de la humanidad. Una era de desesperación absoluta, donde la vida pendía de un hilo frágil. ¿Qué ocurría entonces? Los cruzados estaban llegando a su fin, exhaustos y derrotados. Inglaterra y Francia se enzarzaban en una carnicería dinástica que más tarde se conocería como la Guerra de los 100 años. Un conflicto que devoraba vidas generación tras generación, dejando viudas y huérfanos en un ciclo interminable de venganza y pérdida. En lo que hoy es Italia y España, no existía unidad alguna. Italia era un mosaico de principados y ciudades-estado, cada uno luchando por su supervivencia en un mar de intrigas. En España, la reconquista llevaba ya 500 años en curso, un esfuerzo brutal por expulsar a los musulmanes de la península, marcado por batallas que no solo destruían cuerpos, sino también almas.
Si miramos más al este, hacia la Europa central actual, no encontramos a Alemania como nación. En su lugar, se erigía un coloso, el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero detrás de esa fachada imponente, se ocultaba una confederación fragmentada e incapaz de unidad, con cientos de príncipes y duques peleando por pedazos de tierra. Un caos que generaba un sufrimiento constante para los que vivían bajo su sombra. Precisamente aquí, en este laberinto de ambiciones, se desarrollará gran parte de nuestra historia, un relato de ascensos fulgurantes y caídas devastadoras. Más al este, en Rusia, se sufría la invasión de los tártaros mongoles, un azote que arrasaba todo a su paso, dejando un rastro de muerte y desolación. Así era el panorama en el siglo XIV, un mundo en llamas, donde el miedo era el compañero diario de cada ser humano. Pero esto es una vista panorámica, como desde un mapa distante. En el arte y la cultura, sin embargo, se gestaban cambios colosales. Europa emergía de un largo estancamiento cultural, con figuras como Dante Alighieri y Petrarca, sentando las bases del Renacimiento futuro. El mundo parecía prepararse para un salto adelante. Pero ese optimismo era ilusorio, ocultando el horror que se vivía en el día a día. Ahora, imaginemos el siglo XIV a través de los ojos de sus contemporáneos. Para ellos, era una de las épocas más duras en Europa en los últimos 800 años. Basta pensar en la epidemia de la peste negra, la muerte negra, que arrasó con todo. Reflexionemos. En solo 7 años, Europa perdió entre 1/3 y la mitad de su población. Moría literalmente 1 de cada 2. A menudo, no había nadie para enterrar a los muertos, y los cuerpos se pudrían en las calles, un espectáculo que generaba un terror paralizante, un miedo que se clavaba en el alma y no se iba nunca. Las enfermedades no detenían los innumerables conflictos. Los monarcas europeos se masacraban mutuamente por retazos de tierra de manera constante. Un ciclo de violencia que parecía eterno. Los últimos 10 siglos, desde la caída del Imperio Romano y la invasión de los bárbaros, habían convertido esa tierra en un infierno perpetuo. No había escapatoria del horror. El sufrimiento era omnipresente, infiltrándose en cada decisión, en cada aliento. Podrías intentar huir, por ejemplo, del norte de Francia al sur, cambiando Orleans por Marsella, pero en lugar de saqueos por parte de los ingleses, te exponías a la esclavitud. El renacimiento del comercio en la Baja Edad Media impulsó el piratería. Pero estos no solo asaltaban barcos, arrasaban ciudades costeras, capturando a los más desafortunados para venderlos en el norte de África. Imagina el pánico de una familia al ver llegar las naves, el llanto de los niños separados de sus padres, un trauma que se extendía por generaciones. Ahora, hagamos un experimento mental. ¿Qué te ocurriría si nacieras en el siglo XIV? Lo más probable es que fueras parte de una familia campesina, ya que el 85% de los europeos eran labradores rurales, atados a la tierra en una existencia de miseria constante. Supongamos que sobrevives a la infancia, evadiendo la muerte por la primera enfermedad que te asalta. La peste te pasa de largo o la superas milagrosamente, dejando en tu cuerpo decenas de cicatrices como recordatorios crueles de tu fragilidad. Nadie te ha robado ni matado aún. Un logro, sin duda, pero solo el comienzo de un calvario interminable, un camino de sufrimiento que se estira como una sombra larga. La naturaleza en el siglo XIV parecía decidida a hacerte padecer. El clima cálido antiguo daba paso a uno más frío, implacable. La nieve caía no solo en Inglaterra o el norte de Alemania, sino incluso en Italia, algo inaudito en los últimos 500 años.
Durante el Gran Hambre, al inicio del siglo, hasta un cuarto de la población urbana pereció. Un hambre que mordía el estómago y el espíritu, dejando a la gente en un estado de desesperación absoluta. La gente creía que llegaban los tiempos finales. El anticristo estaba al acecho, y el fin del mundo era inminente. Desde el siglo X hasta el XIX, hasta la Revolución Industrial, los campesinos no vivían, sobrevivían en un equilibrio precario donde cada día era una batalla contra el hambre, el frío y la muerte prematura. ¿De acuerdo? Todo suena aterrador, pero supongamos que tienes suerte y naces en una familia noble y rica. Olvídate de la idea de familia del siglo XXI, con amor y apoyo. Eres parte de una dinastía, un engranaje en una máquina de poder. Tus intereses personales valen menos que un orinal nocturno. El sufrimiento emocional de ser tratado como una pieza en un tablero era constante, un vacío que crecía con los años. Todo lo decide el patriarca. Él determina qué estudiarás, cuándo te casarás. Tu misión no es la felicidad o el lujo, sino multiplicar la riqueza familiar. Un deber que aplasta cualquier sueño personal. Quienes han visto al menos una temporada de Juego de Tronos entenderán este peso opresivo, esta sensación de ser un peón en un juego cruel. En sus castillos, los señores feudales controlaban los pueblos cercanos y cobraban impuestos, esencialmente un sistema de extorsión. Los campesinos pagaban solo por protección contra bandidos, pero esa protección a menudo fallaba, dejando a las familias en la ruina y el luto. Sin embargo, el siglo XIV quebraba incluso a las élites. Guerras y epidemias no discriminaban. Cegaban a campesinos y nobles por igual. La esperanza de vida de un aristócrata europeo cayó de 64 a 45 años. Un declive que generaba un miedo constante a la extinción. Muchas casas no solo perdían su estatus, se extinguían, dejando un vacío de dolor en los supervivientes, un lamento por linajes perdidos. Pero donde hay crisis, surgen oportunidades. En el campo arrasado de Europa, emergían nuevos espacios. Familias como los Trastámara en España, los otomanos en lo que es hoy Turquía, y nuestros protagonistas, la Casa de Habsburgo en Europa Central, llenaban esos vacíos, pero a un costo humano incalculable. En apenas 100 a 150 años, los Habsburgo gobernarían casi toda Europa. En su apogeo, controlaban el viejo y el nuevo mundo. Toda Europa temía contrariarles, un poder construido sobre matrimonios calculados, pero que ocultaba un sufrimiento profundo en las vidas de aquellos forzados a esas uniones. ¿Quiénes eran estos Habsburgo y de dónde venían? Un linaje modesto de terratenientes en el oeste de Alemania. Más tarde, inventarían una genealogía gloriosa, remontándose a Julio César o incluso a Eneas, fundador de Roma, para ocultar un origen humilde y patético, un intento desesperado de legitimar su ascenso a costa de la verdad. El primer Habsburgo real, Guntram el Rico, vivió en el siglo X y era un hombre de avaricia insaciable. Exigía a los campesinos no solo renta por sus tierras, sino trabajo forzado en sus campos. Quienes se resistían eran obligados por la fuerza, un abuso que generaba un resentimiento profundo, un dolor que se acumulaba en las comunidades oprimidas. Algunos lo ven como uno de los padres del sistema de servidumbre, un legado de injusticia que ataba a generaciones a la miseria. Podría haber seguido explotando campesinos indefinidamente, pero Guntram era traicionero además de rico. Traicionó al emperador del Sacro Imperio Romano, perdiendo sus tierras. Aquí podría haber terminado la historia de los Habsburgo antes de empezar. Un fin ignominioso. Sin embargo, la confiscación benefició a sus herederos,
quienes construyeron el castillo de Habsburgo, Castillo del Halcón, que aún existe. Mira esta foto. Una estructura ordinaria con ventanas torcidas, no el palacio de una gran dinastía. No tenían recursos para más. Así era el rico Guntram, un hombre cuyo legado era más de codicia que de grandeza. Los Habsburgo ganaron pronto una reputación siniestra. Una leyenda aterradora cuenta que un descendiente de Guntram, ya casado con una noble, sedujo a la hija de un artesano local, prometiéndole una vida feliz. Pero las promesas no son matrimonios. La abandonó embarazada. Cuando ella exigió cumplimiento, la encerró en una mazmorra y la dejó morir de hambre. Un acto de crueldad que evoca el terror de una joven sola, sintiendo la vida en su vientre extinguirse junto a la suya. Moribunda, maldijo al linaje Habsburgo con una muerte terrible, un presagio de sufrimiento que se materializaría siglos después. Sin embargo, esa maldición parecía tener un inicio diferido, como en una lavadora moderna. La dinastía no perecía, sino que se fortalecía, expandiendo su poder a costa de más dolor ajeno. Los Habsburgo desarrollaron una estrategia efectiva. Sabían que no podían confiar en la fuerza armada, carecían de fondos y recursos. Optaron por dos caminos: ser cortesanos impecables para obtener tierras del emperador por servicios, un trabajo arduo que podía costar la cabeza si fallaban, un riesgo que generaba una ansiedad constante. El segundo camino era más placentero, aunque cínico: actuar como una agencia matrimonial de élite, buscando herederas ricas de linajes nobles en toda Alemania y casándose con ellas. Los dotes en tierras eran sustanciosos, pero esto convertía el matrimonio en una transacción fría, ignorando el sufrimiento emocional de las involucradas, mujeres tratadas como mercancías. En esencia, los Habsburgo veían el matrimonio no como expresión de amor o unión espiritual bendecida por el cielo, sino como cálculo político y financiero. Este cinismo era común entre feudales, pero los Habsburgo lo llevaban al extremo. Un desdén por los sentimientos que causaba un daño psicológico profundo en sus parejas y descendientes. El campeón de esta estrategia fue Rodolfo I. Bajo él, la dinastía adquirió su base en Austria por siglos. No era un hombre amable. Una vez, un conde vecino lo ofendió. Rodolfo invadió sus tierras, quemándolo todo, sobornó a la guardia, irrumpió en el castillo y lo mató personalmente. Un acto de venganza que dejaba un rastro de viudas y huérfanos en luto eterno. Pero sus verdaderas cualidades Habsburgo brillaban en la corte y el lecho. Se casó con una condesa rica, accediendo al alto círculo imperial, matando 2 pájaros de un tiro. Se acercó al emperador con halagos, regalos y lealtad fingida. Cuando un obispo se rebeló, Rodolfo atacó de noche, quemando un convento de monjas encerradas dentro. Un horror que evoca los gritos ahogados en llamas, un crimen que debería haber atraído un castigo divino. Pero la vida no lo castigaba. Al morir el emperador, Rodolfo lo sucedió. En el Sacro Imperio, el emperador era elegido. Necesitaba el apoyo de los príncipes electores. Uno era su cuñado, a otros 2 los compró con matrimonios. Con 11 hijos, las opciones abundaban. Pero cada unión era un sacrificio de la felicidad individual por el poder familiar. En 1273, Rodolfo Habsburgo alcanzó lo inimaginable: de feudal común a emperador por astucia. Gracias a la falta de principios, pragmatismo y habilidades negociadoras, los Habsburgo ascendieron de la miseria a la cima, pero a un costo de sufrimiento humano acumulado. Todos anhelaban poder, pero solo los Habsburgo lo convirtieron en una obsesión genética, transmitida como una enfermedad. Los tiempos cambiaban,
pero sus ambiciones persistían. Fortalecer posiciones, matrimonios calculados y guerras ocasionales. Un ciclo que generaba más víctimas. Avanzamos al inicio del siglo XVI. El mundo ha cambiado en 200 años. América se coloniza por europeos, trayendo riquezas pero también genocidios y esclavitud. El Renacimiento, que vimos nacer en el XIV, impulsa cultura, ciencia y técnica hacia la modernidad. Surgen imperios, el Zárato ruso, Francia, bajo los Borbones como potencia continental. El Imperio Otomano avanza desde los Balcanes, pero encuentra un rival invencible, los Habsburgo. En 200 años, mediante matrimonios calculados, esta dinastía de feudales controlaba Austria, Chequia, Hungría, norte de Italia y los Países Bajos. Los matrimonios los hicieron dueños de Europa, pero ambicionaban más. Ser monarcas de todo el mundo cristiano, un sueño que ignoraba el dolor de sus súbditos. Sus lemas lo revelan. La abreviatura latina, Austria est imperare orbi universo. Austria está destinada a gobernar el mundo. Otro, que otros hagan la guerra. Tú, feliz Austria, casa, bella gerant alii, tu Félix Austria nube. Si Marte da reinos a otros, Venus los da a ti, un eufemismo para un sistema que sacrificaba vidas por alianzas. Con riqueza y poder venía paranoia, miedo a perderlo todo. Temían que un matrimonio con un vecino desleal se volviera en contra. Se aislaron, recurriendo al incesto para mantener el poder en manos propias. Un giro que condenaba a sus descendientes a un sufrimiento genético irreversible. En 1820, un misionero cristiano llegó a Hawái y quedó horrorizado. Las familias gobernantes no solo toleraban, sino fomentaban el incesto. Reyes se casaban con primas, incluso hermanas propias, ignorando el parentesco, una práctica que generaba un ciclo de deformidades y dolor. La mayoría de culturas mundiales prohíben el incesto, aprendido por experiencia. Uniones consanguíneas producen descendientes enfermos. No necesitaban genética del 20. La lógica se volvió tradición y tabú religioso, protegiendo contra el sufrimiento innecesario. Pero no en todos lados. En el antiguo Egipto, el incesto en la familia faraónica era norma, incluso divino. Si el faraón era un dios terrenal, no debía mezclar sangre con mortales, un ideal que causaba tragedias personales. Muchos conocen a Nefertiti, pero olvidan que probablemente se casó con su hermano Akenatón. De esa unión nació Tutankamón, del sarcófago famoso. Tutankamón no era humano pleno, una enciclopedia de enfermedades hereditarias. No caminaba sin bastón, necrosis ósea en pies, pie equinovarus. Para girar la cabeza, rotaba todo el cuerpo. Tenía paladar hendido. Su apariencia era grotesca, apenas divina. Un joven condenado a sufrir cada paso, cada mirada. No sorprende que muriera a los 19 sin heredero. Intentó con su hermana, pero solo 2 niños nacidos muertos. Un dolor inimaginable para una pareja joven, viendo sus esperanzas extinguirse. La experiencia debería haber enseñado, pero la pureza de sangre primaba, perpetuando el ciclo de tragedia. Incluso Cleopatra, 1500 años después, se casó con 2 hermanos sucesivamente. En Europa, el incesto no arraigó. Era tabú precristiano. El mito de Edipo, casado inadvertidamente con su madre, trajo plaga a su pueblo. Se cegó al saberlo. Incluso el incesto accidental era pecado grave, un horror que generaba culpa eterna. Los romanos lo aborrecían, era crimen, asociado a emperadores odiados como Calígula y Nerón, un estigma de depravación. Aquí entra el cristianismo. Primeros cristianos eran radicales ante la sociedad. Rechazaban tradiciones, dioses ajenos, llamando idolatría a lo ajeno.
Las costumbres romanas les parecían pecaminosas. El incesto, también. Incluso en enemigos, veían que evitaban incesto. Agustín de Hipona notaba que paganos lo esquivaban. Sobre el cristianismo, ateos preguntan sobre descendientes de Adán y Eva. Teólogos no evaden. Agustín admitió que Caín y Abel se casaron con hermanas, pero con población creciente, surgió el veto firme. Volvamos a la Edad Media. A diferencia de otras iglesias, los católicos usaron la postura anti-incesto políticamente. En el siglo VII, poder estaba en reyes de reinos bárbaros. La iglesia era herramienta. El papa era insignificante ante reyes o duques. Esto no les convenía. Anhelaban influencia, un deseo que llevaría a manipulaciones con consecuencias humanas devastadoras. Como herramienta, la iglesia se arrogó definir incesto. Antes, solo parientes cercanos. Expandieron a terceros grados, madrastras, exesposas de hermanos, padrinos. Para finales del VIII, incesto abarcaba lazos espirituales, además de sanguíneos. Reglas estrictas, excomunión para ricos, muerte para pobres, un terror que controlaba vidas. Estas normas persistían en el XVI. Enrique VIII ejecutó a su segunda esposa, acusándola de incesto con su hermano, falso pero letal, decapitando a ambos. Un ejemplo de cómo el poder usaba el incesto para eliminar amenazas, causando sufrimiento innecesario. El círculo de prohibiciones crecía. Vasallos luchaban por rastrear linajes. La iglesia intervenía, examinando genealogías para aprobar matrimonios. Un poder inmenso. Podía vetar o ignorar parentescos. Así nació el poder papal que humillaba a emperadores, gracias al incesto. Un efecto inesperado. Fortaleció el individualismo europeo. Estudios recientes muestran que prohibiciones eclesiales impedían matrimonios en comunidades pequeñas. Gente buscaba parejas lejos, diluyendo clanes, elevando el rol individual, pero a costo de aislamiento emocional para muchos. Prohibiciones aparte, en el XIV, entre élites europeas, el proceso se invirtió. La peste no solo mató a la mitad. Gente entendía que aislamiento salvaba vidas. Aristócratas se encerraban, ignorando vetos eclesiales. Mejor casarse con parientes en el castillo que morir de peste buscando amor. Un pragmatismo que normalizaba el incesto, perpetuando sufrimiento genético. En 1496, un evento cambia el destino a Habsburgo. Felipe el Hermoso, heredero austriaco, se casa con Juana de Castilla, princesa española. A través de ella, ambicionaban la corona española, pero esta unión desataría una tragedia personal profunda. Juana venía de una familia compleja, incluso para aristócratas. Sus padres eran primos terceros. No afectó físicamente, pero problemas mentales acechaban. Un legado invisible que explotaría en dolor. Al ver a Felipe, se enamoró perdidamente. Él era apuesto, deseado por damas cortesanas. Lo aprovechaba. En su boda, atendía a una dama de honor, no a ella. Un desdén que hería profundamente, iniciando un ciclo de celos y desesperación. Felipe veía el matrimonio como acto político. No planeaba amar a Juana. Su amor era el trono español. Engendraron 6 hijos por ese fin, pero cada nacimiento era un recordatorio de su uso como medio. Un sufrimiento emocional constante. Juana enloqueció de celos, no lo dejaba solo. En un arrebato, atacó a una rival, cortándole el pelo y desfigurándole la cara con tijeras. Un acto de furia que revelaba su tormento interior. Un alma rota por el rechazo. Felipe, al ver su locura incipiente, huyó de España y de ella. Juana lo tomó como traición fatal, cayendo en depresión profunda. Dejó de comer. Rechazó bañarse meses. Un aislamiento que la consumía. Un dolor que se sentía en cada respiración. Sus padres la enviaron con él, esperando mejora.
Pero empeoró. Cortaba pedazos de su ropa para guardarlos, golpeaba a mujeres cerca de él, chantajeaba con ayunos en peleas, un comportamiento que aislaba más, profundizando su soledad. Lo inevitable: muere su madre, la reina. El trono es suyo, bajo regencia paterna. Entre marido y padre surge guerra de intrigas, un conflicto que la destrozaba, atrapada en medio. Felipe contrajo viruela. Murió en días. Si antes Juana estaba inestable, ahora colapsaba. Su herencia genética se manifestaba plenamente, un estallido de locura que la consumiría. Desde entonces, Juana la loca rechazó enterrar a Felipe. Pasaba días mirándolo. Lo embalsamaron en miel para preservarlo, un macabro intento de retenerlo, un apego que aterrorizaba a testigos. Pero empeoró. Viajó con el cadáver por España, contándole atractivos al cuerpo inerte. La procesión era solo hombres. Prohibía mujeres cerca, incluso muertas. Viajaban de noche, temiendo multitudes, un periplo que reflejaba su paranoia y grief profundo. Y estaba embarazada en el último trimestre, un detalle que añade horror. Una mujer enloquecida, cargando vida nueva mientras arrastra muerte. Años después, todos se cansaban. Sus hijos, especialmente. Su hijo Carlos, ya rey español, la visitó horrorizado. No se lavaba, comía solo pan, un declive que evocaba piedad y terror. Lo peor, su hija pequeña estaba con ella, rehén de su locura. Nadie podía rescatarla. Era el último lazo con Felipe. Carlos la encerró en una casa. La hermana salió 9 años después para casarse con el rey portugués, marcada por trauma infantil. Juana pasó 39 años sola, muriendo a los 75. Su destino presagiaba la ruina Habsburgo, un ejemplo de cómo el incesto destruía mentes y vidas. Mientras Juana languidecía, el imperio Habsburgo alcanzaba su cenit. 1530 S. Su hijo Carlos primero gobierna media Europa. Austria, España, Chequia, Países Bajos, gran parte de Italia, vastos territorios en América. Era tan poderoso que un imperio cristiano bajo Habsburgo parecía inevitable. En el 20, tras la Segunda Guerra Mundial, vieron en su política un prototipo de Europa unida, llamándolo padre de la UE. Contemporáneos lo temían o respetaban. Pocos lo odiaban abiertamente. Trabajaba en eso, ejecutando opositores, un reinado de terror que silenciaba disidencias. Su mayor enemigo no era político, Martín Lutero, y sus 95 tesis. Su rechazo al catolicismo frustraba la unificación bajo un monarca católico. Carlos no aplastó el protestantismo, un fracaso que dividiría Europa, causando guerras religiosas con sufrimiento masivo. Carlos tenía problemas genéticos, no mentales o físicos graves, pero una apariencia extraña. Un embajador describió su cara como larga y cadavérica, boca torcida que se abría involuntariamente. Su rasgo principal, la mandíbula inferior prominente, mandíbula Habsburgo, tan notoria que un campesino le gritó: «Majestad, cierre la boca. Las moscas de este país son muy insolentes». Un incidente que humillaba, recordando su herencia maldita. Pero lo que más le preocupaba: preservar y expandir dominios. Mirando la historia materna, estableció regla implícita. Habsburgo se casan con Habsburgo. Empezó consigo. Su esposa, prima hermana, de 8 hijos, solo 3 adultos. 2 hijas, un hijo, una mortalidad que dolía, viendo niños morir. Comienza otra Juego de Tronos. Casar hijos para máxima ganancia. Hijas con primos. Su hijo Felipe II heredó apariencia Habsburgo, intelecto agudo y fe fanática en el Imperio Católico. Fundó la rama española, perdió Alemania y Austria a su tío Fernando, pero ganó Portugal por matrimonios, sin heredero directo. Primera esposa, prima María, por tradición. Murió a los 17 en parto. El hijo sobrevivió,
pero enfermo mental y físico, agresivo extremo. Podría haber reinado, pero planeó asesinar a su padre. Murió a 23 en prisión paterna, un fin trágico para un joven roto por genes. Siguiente. María I de Inglaterra, Bloody Mary, 12 años mayor, enamorada. Felipe amaba solo poder. Un heredero habría unido Inglaterra al imperio, pero cielos parecieron oponerse. En 1558, epidemia misteriosa azotó Inglaterra. Síntomas inexplicables, matando urbanos y nobles. María murió, un matrimonio fallido que dejó a Felipe sin alianza. No desesperó. Tercera esposa, Isabel de Valois francesa. No asistió a la boda. Un proxy lo representó. Aún así, la amó, pero tuvieron 4 hijas, no hijo. Sin heredero, el sistema Habsburgo fallaba. Isabel murió en parto de la quinta, un dolor que Felipe cargó, presionado por el deber. Sin hijo, el imperio se desmoronaba. Recordó que su único heredero adulto fue de prima. Incesto de nuevo. Se casó con sobrina prima. En este cuarto matrimonio consanguíneo, tras 11 intentos, nació Felipe III. Habsburgo aseguraron el trono español por lazos sanguíneos. Relaciones entre primos se volvieron sello de la rama española, imitado por monarcas europeos. Siglos, aristócratas casaban con inferiores. Pero en 15, feudalismo muere. Estado es propiedad monárquica. Casar con inferiores absurdos. Surge mercado internacional de novias de sangre azul. Pero Habsburgo querían más. Preservar poder puro. Espectadores atentos preguntan, ¿la Iglesia, luchadora contra incesto, ignoró esto? Sí, básicamente. Recuerda quiénes eran Habsburgo, familia suprema, época de Iglesia fuerte pasada. Podían explicar al Papa. Carlos I saqueó Roma, matando 50.000 civiles. Aún así, reputados defensores católicos. En lucha contra protestantismo, Iglesia necesitaba Habsburgo, ignorando sus peculiaridades. Cada matrimonio incesto recibía dispensa papal, permiso oficial para violar reglas, incesto aprobado eclesialmente, una hipocresía que perpetuaba sufrimiento. Mientras, en Europa, eventos fascinantes. En historia rusa, Pedro I y Carlos XII de Suecia, rivales en Poltava, sus descendientes en trono ruso. Pedro II, ejemplo de entrelazamientos. Tales casos abundan. Dinastías europeas formaban superdinastía global. Foto famosa. Nicolás II, Jorge V británico, Guillermo II alemán. Similitud no casual. Resultado de consanguinidad prolongada. Quien no jugaba, excluido. Hijo de Nicolás, Alexei, víctima. Hemofilia. Defecto genético común en monarcas europeos, acercando Rasputin a la familia. Un drama que culminó en revolución. Difícil imaginar incesto en escala monárquica europea, pero era real. Incesto triunfó en aristocracia. Incluso Isabel II casada con Primo III, príncipe griego. Todas monarquías europeas ligadas, pero no cayeron. Diversidad genética en superdinastía. Habsburgo no, incesto los destruyó. A mediados 17, España decayó. De optimismo en descubrimientos, a pobreza 150 años después. No controlaba riquezas americanas. En vez de invertir en industria, Habsburgo españoles gastaban en guerras y arte. Arte perdura en Prado, pero guerras devoraban oro sin retorno. Guerra 30 años, luchas por Italia, intentos contra Inglaterra costaban fortunas, resultando en pérdidas territoriales y prestigio. Un declive que generaba miseria en súbditos. Dinastía, dueña de minas americanas, devino deudora mayor europea, hundiéndose en incesto. En 2 siglos en trono español, arruinaron genética. De 11 matrimonios, 9 consanguíneos. Mortalidad infantil 50% superior a campesinos, pese a mejores médicos. Un fracaso médico que condenaba niños a muerte prematura. Culmen. Último Habsburgo español.
Carlos II, bisnieto Felipe II, tataranieto Juana Loca. Su caso, desastre total. Para entender, árbol genealógico normal tiene 32 ancestros en quinto grado. Carlos, solo 10. Padre era tío de madre, madre de primos, ellos de incesto. Suena a rompecabezas, pero era su realidad genética arruinada. Carlos II tuvo mala suerte. Padre y abuelo sanos. Él, no. En Juego de Tronos, Targaryen, moneda al aire, genio o loco. Habsburgo reales, mediocridad o incapacidad, retratos mienten, pintores halagaban. Vida real peor, bajo, frágil, no erguido sin apoyo, débil físico y mental. A veces mostraba ingenio, pero usualmente apático, torpe, manipulable, sin voluntad propia, un rey marioneta en constante sufrimiento. Detalles: mandíbula Habsburgo impedía masticar, comía con dolor. Enfermedades: epilepsia, huesos blandos, impotencia, desmayos diarios, alucinaciones, idiotez. Habló a 4 años, caminó a 8, un desarrollo retardado que aislaba, un niño solo en palacio. No lo educaron, inútil. Aprendió etiqueta básica para aparentar. Tratamientos, exorcismos populares, ineficaces, añadiendo terror a su existencia. Pese a salud, exigían heredero. Primera esposa, princesa francesa. Imagina su horror, preparada para ser reina ideal, casada con criatura infeliz que jugaba con enanos. Corte la rechazó. Tensiones franco-españolas. Depresión constante, comía por estrés, incapaz de concebir. En 1689, traspaseo, dolor abdominal. Murió al día. Rumores: envenenada por suegra. Segunda esposa, Ana María Bávara. Bella pero arrogante, egoísta, tonta. Carlos, postmuerte primera. Desinteresado. En boda, comía pasteles, ignorándola. Alrededor del trono, lucha entre Ana María, por sobrino austriaco, y suegra. Mujeres intrigaban mientras Carlos se apagaba. Murió a 38, edad notable para sus males. Con él, línea masculina española extinguió. Temor Carlos, primero real. Habsburgo perdía en España. Incesto, herramienta de poder. Revirtió. Pese 5 a 6 nacimientos por reina, mitad sobrevivía primer año. Supervivientes sufrían por genes idénticos. Línea española acabó, pero Habsburgo persistían. Rama austriaca ambicionaba recuperar España, con rivales. Aún vivo Carlos II, lucha por sucesión. Candidatos: austriacos. Habsburgo, hermana casada con tío, muerta joven, derechos débiles. Franceses Borbones, lazos fuertes. Primera esposa Carlos de ellos. Embajadas visitaban. Austriacos lograron firma. Luego franceses. Última firma favoreció Borbones, legitimándolos. Meses después, Carlos muerto. Año siguiente, coronación Felipe V Borbón. Guerra estalló. Por herencia española, protoguerra mundial. Batallas en Europa y América. Franceses, españoles versus austriacos, prusianos, ingleses, holandeses, aliados menores. 1 millón muertos, todo por incesto. Resultado: trono español. Borbón, hasta hoy. Durante guerra, en Austria-Habsburgo. Consanguinidad menor, pero fatal. 40 años pos Carlos II, 1740. Muere último Habsburgo varón. Dinastía soñadora de dominio mundial extingue. Maldición de la joven embarazada del X activa al fin. Conocedores preguntan: ¿Habsburgo gobernaron Austria después? ¿Quién cayó post Primera Guerra Mundial? Tardíos eran Habsburgo-Lorena. Último emperador. Carlos VI legisló: poder a hija María Teresa, madre de nuevos Habsburgo. Dinastías por línea paterna, marido duque Lorena, para prestigio, casa Habsburgo-Lorena. Llamados Habsburgo por simplicidad, pero entidad distinta. Pensamos incesto lejano y salvaje. Error. Estudios. Hoy, mayor que 10% matrimonios mundiales entre primos segundos / terceros. Comparado. Poligamia.
parece natural a algunos. Solo 2%, 5 veces menos que incesto. Incesto declina, pero persiste pese prohibiciones. Historia incesto es de monarquía y aristocracia. Al leer sobre reyes pasados, ignoramos parentescos parentales. Historia compleja, oculta secretos incómodos. Negar lo inútil. Sin incesto, mundo y mapa, Europa diferentes. Si disfrutaste, suscríbete, likea, comparte. Nuevo pronto. Adiós.